Este video es una recopilación de las filmaciones más antiguas de Caracas, donde se muestra cómo era la ciudad, cómo vivían las personas entonces y también algunos acontecimientos de la historia. El video se puede tomar como una línea de tiempo. Las imágenes más antiguas que encontramos son de 1905. Al comienzo, por pocos segundos, se puede ver una puesta en escena en lo que parece ser el Teatro Nacional de Caracas, que justamente se inauguró ese mismo año. En 1905 también llegó el tranvía eléctrico a la ciudad. Aunque los automóviles se empiezan a vender desde 1886, eran un bien de lujo y fue a partir de 1908 con el modelo T de Ford y luego con la producción en serie que empezaron a ser un poco más accesibles. La esperanza de vida al nacer apenas alcanzaba 33 años de edad. Al respecto, se establece que la viruela era una de las enfermedades, junto con la tuberculosis, que más estragos había generado durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX. A comienzos del siglo, la tasa de fecundidad era mayor a 7 hijos por mujer. La esquina de Gradillas debe su nombre a que en este punto existían unas gradas o gradillas que bajaban a la Plaza de Armas. Esta es una de las esquinas más importantes de la ciudad por encontrarse en el verdadero corazón de Caracas, diagonal a su plaza principal, y por ser una de las primeras bautizadas por la voz popular. Lo que hoy es la Plaza El Venezolano fue el Mercado de San Jacinto, pero antes de ser plaza y mercado fue un convento de frailes dominicos. Tras conflictos con los religiosos se convirtió en núcleo y corazón comercial de Caracas por décadas. En 1908 se inaugura el hipódromo. El 19 de diciembre de 1908, Cipriano Castro había abandonado el país debido a su enfermedad, razón por la cual Vicente Gómez se aprovecha de la situación y toma el poder. En 1912 se le da a Che el permiso para explotar 12 de los 20 estados de Venezuela. En 1914 se inicia la Primera Guerra Mundial. En 1917 se da la Revolución Rusa. En 1917 también se inicia la explotación petrolera. En 1918 finaliza la Primera Guerra Mundial. En 1920 la población de Caracas llega a 107.000 habitantes y las viviendas llegan a ser 13.476. El 24 de junio de 1922, Victorio Márquez Bustillos le devuelve la presidencia a Juan Vicente Gómez, quien inicia su segundo periodo presidencial. En el mundo, en 1922, se crea la Unión Soviética. En 1922 llegó la petrolera estadounidense Sinclair Oil.
En 1926, la población de Caracas superaría los 155.000 habitantes. El 30 de mayo de 1929 termina el segundo periodo de Gómez y se le entrega la candidatura a Juan Bautista Pérez. El 13 de junio de 1931, Juan Bautista Pérez le devuelve la presidencia a Juan Vicente Gómez, quien comienza su tercer y último periodo. En 1933, Adolf Hitler toma el poder en Alemania. El 24 de julio de 1925 se crea la carretera trasandina que conecta la ciudad de Caracas con San Antonio del Táchira. Estas son las últimas imágenes del cantante y actor Carlos Gardel,
que estuvo en Venezuela del 24 de abril al 2 de junio cuando hacía una gira por Latinoamérica. Murió en un accidente aéreo en Colombia el 24 de junio. El 17 de diciembre de 1935, Juan Vicente Gómez fallece. Eleazar López Contreras queda a cargo del poder. El 17 de julio se promulga la Constitución de 1936. Esta Constitución suplanta a la última Constitución de la dictadura gomecista. Entre sus nuevas reformas se encuentra un recorte en la duración de los periodos presidenciales, ahora establecidos por 5 años. El 14 de diciembre de 1936, los obreros hacen una manifestación para que se cumpla el horario de 8 horas establecidas en la ley. Además, deseaban que su salario fuese aumentado a 10 bolívares. En esta huelga participan partidos comunistas. El 28 de diciembre, Olga Salvati se convierte en la primera venezolana ganadora de un certamen de belleza internacional, el Miss Atlántida. En estas imágenes de 1937
podemos ver el Teatro Municipal, que fue construido en 1885, pero que fue renovado en 1930. Vemos imágenes del Hotel Majestic, que abrió sus puertas en 1937 con 50 habitaciones. Vemos imágenes del proyecto de la urbanización La Florida, que se había iniciado en 1929. En 1938 se inaugura el complejo neoclásico del Museo Bellas Artes en el Parque Los Caobos. En 1938 se crea la Dirección de Urbanismo. En 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial. En 1941, la población caraqueña, aposentada a los pies del Cerro Ávila, extendía su territorio sin parar y se duplicó en menos de una década, llegando a los 326.000 habitantes. El 11 de marzo de 1941, López Contreras le entrega la presidencia a Isaías Medina, quien ahora sube al poder. El 5 de julio de 1944 se inaugura el primer bloque de la urbanización El Silencio, ubicada dentro del casco central. Estuvo a cargo del arquitecto Carlos Raúl Villanueva, junto con el escultor Francisco Narváez.
Vemos imágenes del Puente Los Leones, construido en 1933. El puente une a la urbanización El Paraíso con la avenida O'Higgins y con la parroquia La Vega comenzando en la avenida La Paz. El Grupo Escolar República del Ecuador, ubicada en la esquina Empedrados en la urbanización San Martín, en la ciudad de Caracas, fue construido por el Ministerio de Obras Públicas en 1942, siguiendo el diseño del arquitecto Luis Malaucena. La Quinta Las Acacias es una edificación de estilo historicista localizada en la parroquia del Paraíso. Fue diseñada y construida por Alejandro Chataing entre 1905 y 1913 como residencia particular para la familia Boulton. Desde 1955 funciona como sede de la Comandancia General de la Guardia Nacional de Venezuela. El 18 de octubre del 45, militares, junto con el apoyo de Acción Democrática, le dan a Medina un golpe de Estado. Los insurrectos acusaban al gobierno de no ser democrático y los militares también se hallaban molestos debido a sus precarias condiciones. Así pues, Medina se entrega y Acción Democrática toma el poder, encargando a Rómulo Betancourt como el nuevo presidente. La Constitución del 5 de julio del 47 pasa a reemplazar a la del 36, siendo la primera que establece el voto libre, secreto y universal. El 24 de noviembre del 48 se da un golpe de Estado. Los militares se sublevan contra el reciente ganador de las elecciones, Rómulo Gallegos, expulsándolo del poder. Tras esto, Carlos Delgado Chalbaut toma la presidencia. El Gran Premio de la América del Sur, conocido también como la Buenos Aires-Caracas, fue una competencia de automovilismo de carreteras organizada por el Automóvil Club Argentino y como parte de la temporada 1948 de turismo de carretera. Magnicidio contra Chalbaut el 13 de noviembre de 1950. Chalbaut es secuestrado y asesinado, acción ejecutada por Rafael Simón Urbina, ocasionando el único magnicidio presidencial que ha ocurrido en la historia venezolana. Tras este atentado se le entrega la presidencia a Germán Suárez Flamenich.
En 1950 la población de Caracas llega a 623.000. En 1951 los Juegos Bolivarianos se realizan por primera vez en Venezuela. Para el año de 1950, la inmigración era de 461.000 en todo el país, de la cual el 29% eran españoles, el 24% italianos y el 19% colombianos. Carretera Caracas-La Guaira. Las obras empezaron en 1950 y terminaron el 2 de diciembre de 1953. Esta vía conecta de forma directa el estado de La Guaira con la ciudad de Caracas. El proyecto se vino trazando desde 1945 y fue en el año 50 cuando comenzó su construcción. En 1952, el alto mando militar transfiere los poderes de la Junta de Gobierno a Marcos Pérez Jiménez. El 11 de abril de 1953 se promulga la nueva Constitución, que llega a suprimir ciertos aspectos socialistas añadidos en la Constitución del 47. Entre 1954 y 1958 se construyeron en la región metropolitana 97 superbloques polícromos basados en las unidades de habitaciones multifamiliares de Le Corbusier. De los 85 superbloques construidos en la propia Caracas, diseñados para alojar en torno a 145.000 habitantes, 65 de ellos se agruparon en la hoy conocida como Parroquia del 23 de enero. Sin duda, el experimento de ingeniería social más espectacular del gobierno Pérez Jimenista. Los superbloques no consiguieron solucionar el problema para el que fueron diseñados y una vez desbordados se convirtieron en lo que podríamos denominar como barrios verticales, con enormes problemas de infraestructura y de integración social. Carente de los servicios más básicos como autoridades públicas, colegios, áreas verdes, mercados, áreas de diversión y centros médicos. El desarrollo histórico y social de los superbloques del 23 de enero muestra con toda nitidez la distancia que medía entre lo que Lefebvre denominó representaciones del espacio o espacio abstracto planificado y las percepciones y usos de los habitantes de dichos espacios. La utopía arquitectónica pronto se convirtió en un intrincado laberinto urbano incontrolable para el Estado. Los superbloques de la parroquia del 23 de enero, originalmente llamado 2 de diciembre, fueron uno de los lugares donde se organizó la resistencia popular que contribuyó a la caída del gobierno de Pérez Jiménez en 1958. La caída del dictador provocó la invasión masiva y desorganizada de muchos de los apartamentos que estaban aún desocupados. Si estuvieron atentos al video se habrán dado cuenta que por un segundo apareció la Quinta Olari, emblemática obra de la arquitectura moderna venezolana que fue construida en 1953. Más adelante la veremos aparecer de nuevo. Vimos por un segundo al Hotel Humboldt, construido en 1956, ícono de la arquitectura venezolana. Se construyó en 199 días de los 200 que se habían dispuesto.
Durante 3 años, entre 1955 y 1957, Venezuela acogió en Caracas el Gran Premio de Carreras de Autos Deportivos. El último de ellos fue válido para el Campeonato Mundial de Autos Deportivos y marcó la última carrera de Maserati. En 1955 ganó Juan Manuel Fangio, en 1956 Stirling Moss y en 1957 Peter Collins. Susana Arduin fue la primera hispana en ganar el concurso internacional Miss Mundo en 1955. En 1956, la población de Caracas supera el millón. En 1956, el Parque Coney Island celebra sus primeros 15 años en Venezuela con el Festival de la Amistad de Pepsi-Cola. En 1958 se da el golpe de Estado del 23 de enero. Un movimiento militar, liderado por Hugo Trejo, derroca a Marcos Pérez Jiménez, quien es obligado a huir con un avión que tomó el rumbo hacia Santo Domingo, en República Dominicana. Se crea una junta de gobierno que le otorga el puesto provisional del presidente a Wolfgang Larrazábal. En 1959, el 13 de febrero, después de ganar las elecciones de 1958, Rómulo Betancourt asume el poder. En Latinoamérica, en 1959, Fidel Castro llegó al poder en Cuba tras encabezar la Revolución Cubana y derrocando a la dictadura de Fulgencio Batista el 1 de enero. En 1961, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, visita Venezuela el 16 y 17 de diciembre, acompañado de su esposa Jackie Kennedy, para tratar de desarrollar en el país sudamericano la Alianza para el Progreso, un programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos para Latinoamérica, con el rechazo del gobierno de Cuba, con el que el gobierno norteamericano tenía una crisis política luego de la Revolución Cubana, en el marco de la Guerra Fría.
16 de enero de 1961 surge la Constitución que va a reemplazar a la del año 53. Esta Constitución ratifica los periodos presidenciales en 5 años y fija la posibilidad de reelección en 10 años. En el mundo, en 1961, el primer astronauta llega al espacio. En 1962, el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, arribó a Caracas el 9 de febrero. En aquella oportunidad aprovechó el viaje para él mismo pilotear el avión de Dark Hermit. Si se fijan bien, pueden observar en este puesto de pescado un detalle. Antes no se entregaban las cosas en bolsas de plástico, sino en papel, que era resistente a humedecerse. El 13 de marzo del 64, tras ganar las elecciones del 63, Raúl Leoni asume la presidencia.
Para el año de 1964 ya operan 25 compañías subsidiarias petroleras en Venezuela. En 1965, la población de Caracas llega a 2 millones de habitantes. El 29 de julio de 1967 se da un terremoto de 6.7 en la escala de Richter que golpea la ciudad de Caracas, trayendo muchos daños de infraestructura, heridos y muertos. El 11 de marzo del 69, después de haber ganado las elecciones del 68, Rafael Caldera asume la presidencia. A nivel del mundo, el acontecimiento más importante quizás del año 69 es que llega el primer hombre a la Luna. Si esta clase de contenido te parece interesante, recuerda darle like y suscribirte al canal.